¿Qué tal, colegas? Soy Bremen de Mucio, el asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud para los temas de salud materna. Créanme que es un gusto tener la oportunidad que me han brindado los organizadores de poder conversar en los próximos minutos con ustedes. Bueno, se me pidió que hablara con ustedes acerca del consenso latinoamericano para la identificación de los casos de morbilidad materna. En realidad esta conversación podría terminar ahora mismo porque al día de hoy no tenemos un consenso latinoamericano, más allá de que hayamos avanzado en algunos temas que yo los voy a compartir con ustedes. Pero lo que tenemos que tener claro, y por eso que me gusta tener esta oportunidad para ver algunas cosas, es que nosotros tenemos ese gran iceberg del que siempre hablamos, donde la mortalidad materna es una parte visible de él, pero lo que se refiere a morbilidad es una enorme masa. Y no solo me estoy refiriendo a la morbilidad materna extrema o a la morbilidad grave, también me refiero a algunas causas de morbilidad leve que pueden afectar la vida de las personas. Eh, si nosotros habláramos en sí de morbilidad materna, deberíamos hablar de todo lo que está en amarillo, anaranjado y rojo en esta gráfica, que tiene que ver con embarazos complicados. Pero vamos a tratar de ser un poquito más asertivos sobre ese tema. Es importante decir que en términos de morbilidad materna, más o menos hay algunas estimaciones que dicen que habría entre 20 y 30 casos de morbilidad materna por cada muerte materna. Pero sabemos que estos cálculos no son del todo confiables, no están basados en metodologías bien estandarizadas, no están muy bien documentados y muchas veces tienen sesgo y por eso decimos que no son tan transparentes. Pero además existen razones poderosas para que tengamos esa comprensión limitada de la magnitud de la mortalidad materna, ya que en primer lugar no tenemos, o ahora sí tenemos una definición que no es latinoamericana, es global y vamos a avanzar en eso en unos segundos, qué criterios comunes vamos a utilizar para identificarla. Tampoco tenemos herramientas y estamos en proceso de desarrollar herramientas estandarizadas para evaluarla. Y por supuesto que también, como así tenemos en la morbilidad materna extrema o el niarmís materno indicadores, deberíamos estar desarrollando indicadores específicos para toda la morbilidad. En el año 2012, con la financiación de la Fundación Gates, se constituyó el grupo de trabajo para la morbilidad materna. Y a ese grupo de trabajo se le dieron, en base a eso que veíamos que eran los problemas, algunos objetivos a cumplir. El primero de ellos era tratar de construir una definición de morbilidad materna. El segundo era estimar la magnitud de la morbilidad materna basados no solo en la información existente, que eso constituyó los sistemas de búsqueda y revisión sistemática, sino también ver el análisis en algunos países de ciertas variables que se incluyeron para tratar de desarrollar un piloto y ver si se identificaban algunas causas de morbilidad materna, sobre todo las más comunes. Y después desarrollar indicadores para medir esa mortalidad, esa morbilidad materna. En el año 2014, en Estambul, en el grupo de expertos liderado por la Organización Mundial de la Salud y con una cantidad enorme de eh, expertos, pero con distintas disciplinas, se estableció que la morbilidad materna, y eso es lo que está vigente hasta el día de hoy en todo el mundo, es cualquier de salud atribuida y o que complica un embarazo o el parto y que tiene un impacto negativo sobre el bienestar y o la funcionalidad de una mujer. Acá tenemos que destacar algunas cosas. Por un lado, que ese impacto es negativo y que eso impacta sobre el bienestar, pero también no solo de que se sienta bien o se sienta mal físico o psicológicamente, sino también cómo la funcionalidad de esa mujer se ve alterada. Y hay distintas dimensiones para hacer ese análisis. Yo acá sintetizo las tres dimensiones que en este caso se incluyeron en una matriz para el análisis de la morbilidad materna, donde este grupo de expertos se estableció, basado en la clasificación internacional de enfermedades 10 para mortalidad materna, las 121 condiciones más frecuentes que estaban vinculadas a
elementos que podían considerarse como morbilidad, pero que además podían estar en la base de la muerte materna, dependiendo de cómo era la evolución. Vamos a hablar en unos segundos de eso. Por otro lado, cómo es el impacto funcional y la discapacidad, evaluada desde el punto de vista de las pérdidas de funciones, ya solo no las físicas, sino también las psicológicas, las cognitivas, las sociales y las económicas, porque, por ejemplo, algunas mujeres tendrán que trabajar, ¿no? Producto de la morbilidad que tengan. Por otro lado, focalizar en aspectos sociales que estén relacionados con la salud materna, pero específicamente en la historia clínica, y ahí toma mucha relevancia la historia clínica como un elemento clave para la evaluación de la morbilidad materna en estos casos. Vinculado a esa matriz y en esa primera dimensión donde hablábamos del listado de las causas, creo que no se va a poder ver muy bien, sin embargo yo voy a tratar de clarificarlo con ustedes. Hay una amplia lista de síntomas y signos, exámenes que se hacen y cómo es ese manejo. Entonces, en la columna que está más a la izquierda de ustedes, se habla de las distintas etapas, ya sea terminación, el parto, la cesárea, algunas patologías que se desencadenan durante el embarazo, y en función de eso se definen en la segunda columna los síntomas, en la tercera los signos, en la cuarta los exámenes y en la quinta las intervenciones que realizamos para tratar esos casos. Pero la segunda dimensión está más dirigida al impacto funcional, donde tratamos de desarrollar, y lo tienen ahí, el listado, sobre todo con definiciones más detalladas, en los aspectos que están vinculados a la comprensión, a la comunicación, al autocuidado, por ejemplo, cómo eso repercute en la vida social, en la vida sexual, en la vida de relación de esa mujer, en el cuidado de sus niños, en el desarrollo de su vida en general. Y la tercera dimensión está vinculada con la historia clínica, donde tiene importancia, como todos ya sabemos, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, algunas características sociodemográficas, pero en particular cómo va la evolución de ese embarazo y en particular si estamos hablando de embarazo, el momento de la captación, el control prenatal, cuántas visitas se hacen y la calidad que éstas tengan y por supuesto cómo terminan siendo los resultados tanto maternos como feto-neonatales, perinatales. Entonces yo le decía, la morbilidad es sumamente amplia. Aquí nos vamos a concentrar específicamente en la línea roja que dice morbilidad materna extrema o NIARMIS materno, que no deja de ser un embarazo complicado, donde están todas las morbilidades, que hace parte del grupo de la morbilidad materna grave, pero que está dentro de un grupo, junto con la morbilidad materna grave, de lo que se llama eso que ustedes ven ahí, CPAB, condiciones potencialmente amenazadoras de la vida. En algunos casos hay complicaciones potencialmente amenazadoras de la vida que son tan amenazadoras de la vida, y ahí nos corremos a la derecha donde dice CAB, que es condiciones amenazadoras de la vida, efectivamente amenazadoras de la vida, como es la morbilidad materna extrema, y a veces es tan amenazadora de la vida que la mujer termina falleciendo. Entonces, ¿cómo estamos para medir la morbilidad materna extrema o NIARMIS materno? Donde ya se han hecho algunos avances, pero hemos visto que necesitamos avanzar más en eso. En el año 11, perdón, se aprobó por todos los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud un plan para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la morbilidad materna extrema. Sin embargo, hemos visto que hay unas grandes diferencias en lo que tiene que ver con la vigilancia y muchos países ni siquiera la vigilan. Entonces teníamos un problema. No había un estándar latinoamericano y tampoco se registraba sistemáticamente. Entonces, eso nos obligó a tratar de adoptar ese estándar, acordar en algunas condiciones para un registro sistemático, para tratar de definir la magnitud, ya no a nivel de un país o de un hospital, sino a nivel de toda la región de las Américas, del NIARMIS materno, y por lo menos acordar un set mínimo de indicadores para medirlo desde el punto de vista regional.
Es así que la Organización Mundial de la Salud y los Estados miembros, en términos generales, los ministros, pero ustedes saben que los ministros cambian y a veces las cosas no se mantienen, acordaron en la definición del 2009, donde se establece que una mujer tiene un niarmís materno cuando casi muere por una complicación grave del embarazo, del parto o del puerperio, hasta los 42 días de finalizado el embarazo. Esto es muy similar a lo que se define en mortalidad materna. Y los criterios que ustedes ven de la Organización Mundial de la Salud son estos. En la primera columna tenemos el sistema o el aparato comprometido, pero después en la segunda columna tenemos los criterios clínicos, en la tercera los marcadores de laboratorio y en la cuarta las intervenciones. Estos son medidas o variables sumamente graves todas esas, porque precisamente lo que estamos tratando de definir es una mujer que debió haber muerto, pero que se salvó, y eso es la gran importancia que tiene el niarmís materno, porque lo que tratamos de hacer es sacar las enseñanzas de por qué una mujer que debió haber muerto no lo hizo y cómo podemos desarrollar eso para que otra mujer no muera en el futuro. En base a eso yo quiero comentar con ustedes esto porque ustedes van a ver que muchos países dicen nosotros identificamos la preeclampsia. Nosotros a la preeclampsia leve, ni siquiera a la eclampsia, las incluimos como casos de niarmís materno, aunque pueden serlo. ¿Y por qué no hacemos eso? Porque ustedes como obstetras bien saben que las preeclampsias leves a veces sin tratamiento evolucionan a la curación sin ningún problema, fundamentalmente cuando se termina el embarazo, por eso es que no la incluimos. Y si las incluimos, sobrecargamos enormemente a los sistemas de vigilancia y a los profesionales que están haciendo esa vigilancia. Y aún las eclampsias, que a veces las vemos como que muchos especialistas las incluyen como un niarmís materno. Y ojo al gol, la eclampsia es una morbilidad materna grave, una condición potencialmente amenazadora de la vida, y algunas eclampsias van a ser una condición amenazadora de la vida, pero no todas las eclampsias se comportan igual, y por eso es que es tan relevante en algunos casos como este utilizar otros síntomas o signos, y fundamentalmente ver algunas mediciones de laboratorio para tratar de definir este tipo de casos. Para ir terminando, les comento que cuando terminó el plan que les mencioné regional para reducir la morbilidad materna grave, el gobierno de México en aquel momento pidió y reclamó a la Organización Mundial de la Salud y en particular a nosotros, a la Organización Panamericana de la Salud, que realizáramos ese estándar. Y ya ese documento, luego de algunas reuniones de un grupo de expertos donde están también los especialistas son múltiples, pero fundamentalmente en este grupo están incorporados aquellos países que están haciendo la vigilancia sistemática del niarmís materno, más allá de que en algunos casos es excelente, en otros no tanto, y que los instrumentos pueden variar en un caso o en el otro. Esto que ustedes están viendo aquí aún no ha salido del grupo de expertos, se están haciendo los ajustes, se va a pasar a todas las versiones y en los próximos meses o semanas, les diría yo, va a ir a los ministerios de salud de los países a través de las oficinas de la Organización Panamericana de la Salud para recibir los lineamientos, el feedback que los países nos podrían dar. Entonces, yo quiero comentarles, tenemos distintos escenarios para la vigilancia del niarmís materno. En este caso, por ejemplo, les voy a poner uno que es el ideal, donde se identifican los casos en forma prospectiva. Yo, clínico, estoy atendiendo a una mujer, veo que durante la atención hay variables que la hacen catalogar como un niarmís materno, ya la incluyo en un certificado específico de niarmís materno y eso pasa para que después sea analizado en el propio hospital y sea consolidado a nivel nacional y examinado a nivel del Ministerio de Salud. Nosotros estamos proponiendo el uso de, dentro de la historia clínica perinatal, ya muchos de ustedes la usan y lo conocen, tenemos unas variables específicas para identificar estos casos niarmís, lo cual facilita enormemente el trabajo porque basta que una sola de estas variables esté identificado para considerar que ese caso fue un niarmís materno. Y si es así, se desarrollará después todo el proceso de auditoría. Pero hay otros países que utilizan otras herramientas
y está perfecto que así lo hagan, siempre y cuando podamos tener algunos estándares en los que vamos a analizar la información y la vamos a presentar de manera que todo pueda ser comparable, más allá de que lo importante es que cada institución haga el análisis para ver cómo es su camino de mejora cuando se encuentran con pacientes de este estilo. Pero también tenemos otros escenarios donde esos casos son identificados en forma prospectiva, que es un sistema bastante bueno. Ustedes acá ven todas estas mujeres negritas donde se trata de buscar en algunas áreas especiales y ahí van apareciendo una que es la potencial paciente Near-Miss. Esas potenciales pacientes Near-Miss o morbilidad materna extrema son pasadas a un grupo especial, generalmente a nivel de los ministerios de salud, que examina, audita el caso y decide si esa era o no un NIARMIS materno. Y si ese es un NIARMIS materno, en un formulario ya mucho más limitado, pasará a integrar la base de datos nacional. Pero después tenemos algunos países que tienen algunas limitantes. Entonces, se han desarrollado mecanismos que yo les diría que en América no tiene sentido que ni siquiera el país más pobre de la región lo haga, porque fueron escenarios que se diseñaron específicamente para África y créanme que tenemos bastantes diferencias con África. Ahí lo que se hace, el sistema de pesquisa pasa por buscar algunas alteraciones en particular. Por ejemplo, esa mujer, le comento, hay varios, pero los más comunes están basados en ingreso a unidad de cuidados intensivos, cantidad de volúmenes transfundidos, sobre todo ustedes saben que eso varía según el criterio de evaluación. La Organización Mundial de la Salud habla de reposición aguda con 5 o más volúmenes de hemoderivados para ser considerado como un caso NIARMIS. O lo otro que podría entrar en el análisis a veces es la realización de histerectomías de emergencia en pacientes grávidas, obviamente. Entonces, de ahí tenemos nuevamente un grupo de mujeres que no tienen esas condiciones y un grupo que podría tener alguna de esas condiciones. Bueno, este grupo rojo pasa a un análisis donde algunas otras serán descartadas y las que tienen esa condición pasarán sí a integrar la base nacional. Disculpen que esta charla haya sido tan breve y tan rápida, pero nos tuvimos que remitir a los tiempos que se nos han dado. Espero que haya sido de vuestro agrado y estamos a las órdenes de la Organización Panamericana de la Salud para avanzar mucho más en estos temas. Finalmente hemos hablado del amplio espectro que tiene la morbilidad materna. Hemos visto las definiciones consensuadas tanto para morbilidad materna en general como para NIARDIS materno. Hemos estado discutiendo las herramientas que están en estudio, tanto para la morbilidad general como las que ya estamos aplicando para el NIARMIS materno, y vimos los distintos pasos que deberíamos dar en un proceso consensuado para la vigilancia del NIARMIS materno. Muchas gracias por su atención.